Muy buenas tardes, bienvenidos a la sexta sesión del Seminario de Becarios de IMUNAM. El día de hoy nos acompaña Berenice Zavala Jiménez, quien nos hablará sobre espacios homogéneos lorentzianos tridimensionales. Estudió la licenciatura en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la maestría en el Campus Morelia de la UNAM, en el CCM. Actualmente realiza el doctorado bajo la dirección de Pierre Bayard en la Facultad de Ciencias. Sus intereses son la geometría diferencial, aunque también gusta otras áreas de matemáticas, en las cuales termina abordando. Pues demos de la bienvenida. Gracias a los organizadores, gracias a los organizadores y a todos ustedes por estar aquí. Espero no se aburran mucho. Entonces, bueno, el título ya lo dijo, voy a hablar sobre la clasificación de los homogéneos lorentzianos tridimensionales. Entonces, bueno, lo que quiero decir al respecto es que clasificación de los espacios y para ahorrar aquí es 3 dimensiones. Entonces, bueno, bajo algunas hipótesis, y entonces para mí esta va a ser más o menos la notación. MG es una variedad lorentziana. Sí, bueno, tal vez ya conocen este concepto, igual lo voy a decir rápidamente. M, variedad diferencial, digamos de dimensión n, en mi caso va a ser 3, pero bueno, esto es algo en general. Entonces ya supongo que lo saben, que es espacio topológico de Hausdorff segundo numerable con una familia de funciones, con una familia de homomorfismos de abiertos de la variedad en abiertos de Rn. Homos que satisfacen que esta composición que va a decir J UI intersección UJ, aquí así, hasta acá, y UI intersección UJ es un difromorfismo, es decir, diferenciable y de inversa diferencial. Entonces, bueno, esto es para mí que sea una manera diferenciable. Bueno, y claro, estos abiertos van a ser una cubierta de la variedad, o sea, la unión cubre a la variedad. Y la G, o sea, para decir que es lorentziana, lo que quiero decir aquí es que esto es una familia de aplicaciones, entonces aquí es para cada X en M, G de X es una forma bilineal. Entonces esta cosa es bilineal, simétrica, no degenerada. Entonces no degenerada es que si esta cosa fijamos una de las entradas, eso es su proyectivo, ¿no? O sea, no es la aplicación cero. Entonces quiero que G de X de B, digamos, así, no se aplica, excepto para B igual a 0. Y lo de lorentziana quiere decir que tiene índice 1 o signatura 1 n-1 dependiendo de qué singularidad. Entonces, lorentziana es que tiene índice 1. Entonces, índice 1, el índice es este. El índice de G es el máximo de las dimensiones de W
donde W es un subespacio vectorial del tangente. Bueno, esto es en general para una forma en un espacio vectorial cualquiera, ¿no? Y la forma restringida a este subespacio es definida negativa. Entonces, en el caso en el que hablo de una variedad lorentziana, esto es 1. ¿Sí? Y bueno, en el caso que hables de una sobremaniana, eso es el número que quieras poner ahora. Entonces, eso es lo que voy a entender. Y bueno, los ejemplos clásicos, R3 con esta métrica. Con un mete conocido como Minkowski. Y bueno, quiero introducir algunos ejemplos así, que bueno, pueden ilustrar un poco más adelante. Es X, Y, Z. Tal que X, Y, Z están en R. Ajá. Y con una métrica que sea menos más dby cuadrada más x dby más dbz al cuadrado, ¿no? Entonces, esta también es una variedad lorentziana. Y bueno, hay una carta natural que es a cada, o sea, proyectar esto en x, y, z, ¿no? En R3. ¿Sí? O sea, un elemento de aquí lo mando a R3, mandándolo a estas coordenadas. Entonces, una variedad con esta métrica resulta ser una variedad lorentziana. Y bueno, otros ejemplos que son importantes son, bueno, este es el grupo de Heisenberg, que le llaman, entonces este es grupo Heisenberg. Y bueno, aquí también uno que es famoso, creo, para algunas personas es de Sitter, entonces este es el espacio de Sitter, que se define así. Este es S1n, o sea, lo voy a hacer en R3, pero esto ocurre así, que este es los X que pertenecen a Rn más 1, que satisfacen que X, X, n más 1,1 es igual a 1, ¿no? Y entonces este producto es lo siguiente. Si suponemos que X tiene coordenadas desde X1 hasta Xn más 1, esto es esto. Más Xn al cuadrado. Ajá. Entonces, este es el espacio de Sitter, es una variedad lorentziana con la métrica que se obtiene de ver a este metido aquí, con esta métrica. Ajá. Entonces, esta resulta ser una variedad lorentziana y es como el análogo riemanniano a la esfera, porque de hecho tiene curvatura seccional constante. Bueno, aquí le puedo poner R cuadrado, y tiene curvatura seccional constante positiva, sobre R cuadrado. Ajá. Y el análogo, por ejemplo, al espacio hiperbólico es el anti de Sitter, ¿no? Anti de Sitter. Que es, ese se ve en el Rn más 1 proporcional natural 2, ese sería eso. Y esto es menos R cuadrado. Igual este tiene curvatura seccional menos 1 sobre R cuadrada. Está contenido en Rn más 1 igual, pero con la métrica definida así. Ajá. Este 2, pues es el análogo acá. O sea, aquí en lugar de poner un solo signo menos, pongo dos signos menos. Y bueno, entonces esos son algunos ejemplos que, bueno, también me van a servir más adelante. Y la noción que quiero ver ahora es la del grupo de Lie. Entonces, grupo de Lie con métrica, grupo de Lie lorentziano con métrica invariante por la izquierda. Y
Y entonces, bueno, tal vez también esta noción ya la conocen, la digo rápidamente. Entonces lo que queremos decir aquí es, voy a denotar así la métrica para que no haya confusión con Gs, para los elementos de este grupo. Entonces G es variedad lorentziana. Como lo dije antes, y esta va a ser su métrica lorentziana, pero además satisface que es una variedad lorentziana con estructura de grupo. Y bueno, como es de esperarse, es que la estructura sea diferenciable. Una estructura de grupo tal que, bueno, producto, tal que el producto y toma inversos es diferencial. Y es equivalente a que la siguiente función sea diferencial. No pondré puntos ni nada, es el producto en el grupo, es diferencial. Ajá. Bueno, entonces hasta ahí es que sea grupo de Lie, y el hecho de que tenga la métrica lorentziana invariante por la izquierda es lo siguiente, pero antes necesito hacer nuestra observación aquí, que es, gracias a esta definición tenemos que la siguiente función, que va de G en G, que cada elemento del grupo lo asocia a la multiplicación por la izquierda, es diferenciable por esta definición. O sea, aquí ponen el E si quieren, o sea, G cruz, cualquier elemento aquí es una subvariedad del producto, y entonces esta cosa es difeomorfismo. Es difeomorfismo. Y bueno, es claro quién es la inversa. El 1 es LG. Y bueno, entonces decimos que es invariante por la izquierda sí, pues es invariante por las... bueno, esto se le llama traslaciones por la izquierda. Entonces es invariante por la izquierda, sí, es invariante por el eje, y lo que quiere decir eso es que el pullback es este, ¿no? Y bueno, entonces es decir, para X en el grupo, D y W en el tangente de X y G, por definición LG estrella, LG estrella de B, W sería, bueno, aquí en el punto X, porque es una estrella, esto sería por definición esto, LG de B, la derivada de LG en X aplicado a B, coma, B de LG en W, la diferencial en X, esto en el punto G por X, ¿no? Y bueno, para que sea invariante, pues debe pasar que esto sea lo mismo que si nunca me he movido. Entonces, que esto sea B, W. Y bueno, aquí ya más o menos se va viendo que, o sea, aquí las traslaciones por la izquierda son muy importantes, y un espacio, o sea, considerar, por ejemplo, las tangentes es básicamente considerar el tangente en un solo punto, que es un elemento especial, ¿no? O sea, no importa cuál sea, pero siempre tomamos la identidad. Entonces, bueno, esto es que sea invariante por la izquierda, y aquí lo que uno siempre considera es, entonces, el álgebra de Lie, de G es tangente de G, o es isomorfo a esto, o sea, es el tangente en la identidad del grupo G. Y bueno, el corchete, o sea, la operación que le hace el álgebra de Lie, pues es el corchete de campos vectoriales usual. Y, bueno, es eso. Y entonces resulta que el tangente de G, existe un isomorfismo entre este tangente y, no defino eso, pero ahorita lo tengo, campos invariantes por izquierda, pero es lo mismo que ya casi. Campos invariantes por la izquierda. Ejemplo. Y entonces un campo es invariante, o sea, X en
los campos de tangente de G es invariante por la izquierda. Sí, cuando yo derivo la multiplicación, o sea, si es invariante por las relaciones por la izquierda, es decir, si derivo la multiplicación por la izquierda y se la aplico a mi campo X, es lo mismo, no, o sea, lo único que pasa es que compongo el campo por la multiplicación por la izquierda, ¿no? O sea, esto es que es invariante por la izquierda, ¿sí? Entonces, existe un isomorfismo entre el tangente de identidad y esto, que es muy sencillo, o sea, aquí te tomas un elemento aquí, este es un espacio vectorial, un elemento aquí, y el campo que le corresponde acá es el siguiente, digamos X, ¿no? Entonces X va a ser un campo de G a tangente de G, y lo único que hace es que a cada elemento G de aquí traslado este B por una diferencial, ¿no? Entonces esto va a dar a la diferencial de L de G de B, ¿no? Bueno, esto es la identidad, o sea, derivo la multiplicación por la izquierda en G con base en la identidad y le evalúo en el B, y eso da un isomorfismo. Y entonces pensar en el álgebra de Liesa es lo mismo que pensar en los campos invariantes por la izquierda. Y una observación es que una métrica, entonces esta cosa es invariante por la izquierda. Bueno, y además esto, o sea, esto hace que el haz tangente, o sea, no sea complicado, sino que el haz tangente de un grupo de Lie siempre va a ser trivial, o sea, va a ser isomorfo a G por el álgebra de Lie. Bueno, no voy a hacer eso, pero solo lo menciono. Es G cruz G, es isomorfo así como haces vectoriales. Entonces, la observación es que este de acá es invariante por la izquierda. Por la izquierda. Sí, solo sí existe una familia, o bueno, de I igual a 1 hasta n, si es la dimensión del grupo. Marco, donde marco significa que en cada, o sea, estos son campos y en cada punto, o sea, cada vez que los evalúo un punto de esta familia, me da una base de ese tangente, eso es que sea marco. Entonces, X y de 1 hasta n, marco del tangente de G, de campos invariantes por la izquierda. Tales que, o tal que, o sea, las constantes de la métrica, más bien, perdón, las funciones de la métrica que se definen así, o que quiero definir así, son constantes. O sea, si se fijan, esto en principio es una función, porque aquí, como estos son campos, o sea, los X y son funciones de G al tangente de G, entonces en principio no tienen por qué ser fijas, ni constantes, ni nada. Entonces, el hecho de que estas sean, o sea, aquí puedo variar el punto P, o sea, esto es un punto P. Y para que la métrica sea invariante por la izquierda, basta con que exista un marco de campos invariantes por la izquierda, de tal forma que esto es constante. Ajá. Entonces, si se da cuenta, hay una correspondencia entre elementos del álgebra de Lie vista como el tangente de la identidad y de campos invariantes. Eso de alguna forma nos dice que, o sea, es más o menos claro que esto debe ser constante, ¿no? Porque aquí solamente puedo empezar con los campos invariantes por la izquierda aquí, o sea, evaluarlos, y al final de cuentas va a ser lo que valga en el tangente de la identidad. Entonces, esto, o sea, esta observación me da ejemplos de grupos de Lie lorentzianos. ¿Por qué? Porque una vez que ya tomo un grupo de Lie sin métrica, o sea, ya solamente encuentro su álgebra de Lie y yo defino las constantes que yo quiera para definir la métrica. Sí, o sea, me fijo en el tangente de identidad, defino estas constantes y ya obtengo una métrica en toda la variable, en todo el grupo. Y entonces, de hecho, o sea, eso es como un resultado clásico que no es difícil de probar, que básicamente sigue de esto, que es que existe una correspondencia entre productos interiores del álgebra de Lie, o sea, el tangente de L identidad, perdón, del tangente de E de G y métricas invariantes por la izquierda. O sea, hay una correspondencia entre una y la otra. Entonces, siempre cuando en caso de los grupos no te tienes que fijar en toda la métrica, solo tienes que pensar en productos interiores. Ajá. Y entonces, así sea riemanniano, sea lorentziano, ocurre lo mismo. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que siempre que tengan un grupo de Lie, por ejemplo, acá el Heisenberg, es un grupo de Lie porque la operación es diferenciable, o sea, básicamente están trabajando con polinomios, o sea, la carta es muy sencilla.
Entonces resulta que S es un grupo de Lie lorentziano, por ejemplo el SL2 es un grupo de Lie lorentziano, cualquier grupo básicamente que den de matrices es un grupo de Lie y le pueden dar una métrica lorentziana, ¿no? De manera sencilla. Entonces bueno, ahí hay ejemplos también. Y entonces ahora sí, entonces otra definición es entonces M, G es un espacio homogéneo lorentziano. Bueno, si es una variedad lorentziana, si es una variedad lorentziana y existe H subgrupo del grupo de isometrías de la variedad, o sea, las funciones diferenciables que preservan la métrica, que actúa transitivamente. Actúa transitivamente en M. Y bueno, eso lo que quiere decir es que para todo P y Q en M existe phi de M en M, que es una isometría, o sea que preserva la métrica, isometría, le pondré iso, pues que manda un punto en el otro, ¿no? De P igual a Q. Entonces es claro que los grupos de Lie son espacios homogéneos, porque pues las cosas que sirven son las multiplicaciones por la izquierda, ¿no? O sea, siempre con una multiplicación por la izquierda podemos llevar un elemento en el otro. Y son isometrías porque lo estamos dotando de una... O sea, la métrica es justo la invariante por la izquierda. Okay. Entonces eso es que sea homogéneo, esos son ejemplos. Bueno, también estos que puse acá son ejemplos. Bueno, no es tan obvio, pero sí son ejemplos. O sea, el de Sitter y el anti de Sitter. Y la otra definición que me interesa antes de enunciar el resultado que quiero platicar es que MG es un espacio simétrico. De esto hay muchas definiciones, bueno, hay muchas equivalencias. Y lo que me conviene en este momento es que MG es un espacio simétrico lorentziano si es homogéneo lorentziano, es homogéneo lorentziano y para un P en la variedad, ¿no? Y existe P en M y S de P de M en M, isometría, que usualmente a esto ya les llaman simetrías, no isometrías, sino simetrías, isometría, que fija el punto y que la diferencial de S de P en el punto P es menos de identidad. Entonces le llaman simetrías principalmente porque preserva la geodésica, pero invierte la dirección. O sea, es como si reflejara la geodésica. Entonces, esto es equivalente, aquí es, bueno, es homogéneo y existe un punto para que existe la simetría. Esto es equivalente a que para todo punto exista la simetría. Y hay otra noción que esa es la que en realidad voy a utilizar. Esto ya lo voy a borrar. Que es la siguiente. Como para también dar ejemplos, o sea, por ejemplo, no es cierto que todo grupo de Lie es simétrico. Y bueno, al final espero lograr poner los ejemplos, que es entonces aquí hay otra definición. Entonces MG es localmente simétrico. Bueno, por un lado lo que uno se espera, ¿no? Que existen localmente isometrías locales que satisfacen las condiciones de Lie. Pero la que a mí me interesa es que MG es localmente simétrico si el tensor de curvatura es paralelo. Bueno, entonces así, ya sé, o sea, tal vez carece de sentido para ustedes esto, tal vez no sé. Entonces, bueno, aquí voy a tomar como esta convención para el tensor de curvatura. No es como la más usual, pero en el artículo que
estoy hablando de esta usuario. Entonces es menos nabla X, nabla Y, nabla Z, más nabla X, Y, Z. Bueno, este es el tensor de curvatura, pero entonces esta cosa es localmente simétrica si esto pasa. Y no es cierto, o sea, lo que es cierto es que los simétricos son localmente simétricos. Obviamente a la inversa no es cierto, si no, no existiría esa definición. Pero lo que sí es cierto es, pues, como esta proposición que dice que si MG es una variedad, bueno, es cierto pseudo-riemanniano, o sea, muchas de las cosas que estoy diciendo son ciertas en el caso pseudo-riemanniano, o sea, cualquier asignatura de la métrica, pero, bueno, me interesa una variedad, si MG es una variedad lorentziana, aquí le puedo poner pseudo-riemanniano, lorentziana, y que tiene las hipótesis de que es localmente convexa, localmente simétrica, simplemente conexa y completa, conexa y completa, entonces es simétrica. Y entonces, bueno, no es cierto que las localmente simétricas siempre sean, las simétricas siempre van a ser completas. Que sea completa es pues que las geodésicas existen para todo tiempo, ¿no? Pues una ecuación diferencial que puede definirse para todo tiempo, la solución. Y, por ejemplo, lo que pasa con las simétricas, con las localmente simétricas, es que cualquier abierto, su conjunto de esa va a ser localmente simétrica, porque la propiedad es local. Entonces podría haber abiertos que no cumplan, o sea, que sean completos. Abiertos de las variedades localmente simétricas. Entonces, bueno, esto es cierto. Y entonces los espacios en los que voy a pensar más adelante pues van a satisfacer estas propiedades. Entonces para mí en esos espacios la noción de simetría va a ser lo mismo que el tensor de curvatura sea paralelo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, sí, y entonces por ejemplo acá en esos dos ejemplos que puse aquí, ¿no? En este y sí, en el de Sitter y en el de Sitter, por ejemplo, o sea, para ese 1n una simetría, las simetrías, o sea, si P pertenece aquí, la puedes definir así, menos X más XP, donde es la métrica de la variedad aquí de Sitter, y aquí por P. Y entonces, bueno, claro que esto, cuando lo evalúo en P, cuando lo evalúo en P, pues me da... aquí es 2P. Sí. Entonces, aquí, cuando esto lo evalúo en P, pues aquí me queda menos P, y P, por la definición de esta variedad, es 1. Entonces es 2P menos P, y entonces esto deja fijo a P cuando saco la diferencial de esta cosa, y la evalúo en elementos del tangente de esto, esta parte se va a hacer 0 en la diferencial, porque justamente el tangente son los que son ortogonales a la variedad. Lo mismo en el antidesíter, o sea, los elementos del tangente son los que son ortogonales al punto de la variedad, a la dirección de la variedad. Entonces esta una diferencial se va a anular y solamente aquí me va a quedar una identidad, que claramente sí es una isometría de allá. Entonces, esto y la misma función me sirve para probar que el antidesíter, o sea, esta misma función sirve para el antidesíter y el desíter, aquí solamente considerando la métrica respectiva, ¿no? O sea, la métrica en cada uno de los espacios. Entonces ahora sí, el problema que quiero decir es que pues que no hay más, bueno, ya dije que los simétricos son homogéneos, los grupos de Lie son homogéneos, y pues el teorema que quiero enunciar es que no hay más en 3 dimensiones y bajo ciertas condiciones. Entonces, este teorema dice esto. Entonces este teorema que, bueno, en ciertos momentos estaré diciendo quién ha hecho, bueno, esto es como teoría general, ¿no? Y, o sea, estaré poniendo aquí quién hizo esto.
Entonces aquí es un señor que se llama Giovanni Calvaruso. Y el teorema es el siguiente, que es, entonces, sea MG una variedad lorentziana homogénea simplemente conexa completa y tridimensional. Bueno, aquí, por ejemplo, en esta parte, en el caso riemanniano, las homogéneas son completas. En el caso lorentziano, hay ejemplos sencillos con métricas en R2. Entonces, completa, tridimensional y ya. Dice, entonces, o bien M es isométrica, MG es isométrica, o sea, difeomorfa y además tiene la misma métrica, es isométrica a un grupo de Lie. O bien, más sencillo, o bien MG es simétrica, pues es una variedad simétrica o un espacio simétrico, como quieran llamar, es simétrica, o un grupo de Lie. Lorentziano con métrica invariante por la izquierda. Todavía me faltan 10 minutos. Por la izquierda. Ok. Bueno. Entonces, no voy a probar eso. En muchos casos, pero solo quiero dar como un ejemplo de más o menos cómo es la idea, ¿no? O sea, pero no la idea de la prueba, sino más o menos cómo es la manera de proceder, o sea, para hacer eso. Entonces, la prueba de este resultado está basada en el siguiente lema que, o sea, que solamente pone condiciones como en la derivada covariante de la vida, que es el siguiente. Entonces, lema dice MG, variedad. Aquí, bueno, voy a empezar a abreviar cosas, pero diré que es MG, variedad, pseudo, en inglés, pseudo riemanniana. Ajá, o sea, con una métrica de cualquier asignatura, incluso puede ser riemanniana, en el caso de lorentziano. Entonces, MG, variedad, pseudo riemanniana completa. O sea, casi, básicamente las hipótesis de allá completa, simplemente conexa. Entonces aquí, esto es lo que necesito para ver, por ejemplo, que mi variedad sea si M, G admite un marco global, o sea, una base del tangente, un marco global. Y, bueno, un marco global, pseudo ortonormal. Bueno, pseudo lo que quiere decir pseudo ortonormal es que los elementos de ese marco tienen norma 1 o menos 1 y que son ortogonales, ¿no? Entonces, pseudo ortonormal y constantes B, I, J, K que satisfacen la siguiente, que la derivada, o sea que el marco EI, EJ, tal que esta cosa sea la suma sobre K de B, I, J, K, B, I, J, K, EK, epsilon J. El epsilon J es la norma del vector, entonces epsilon J es G de EJ, EJ. O sea, aquí los epsilon J solamente son, o sea, como estamos en un marco pseudo ortonormal,
cuando queremos calcular componentes de cosas, pues lo que hacemos es multiplicar por esto, por la métrica, ¿no? Pero como aparece un signo, hay que meter estas constantes epsilon juntas. Entonces, si existe Berijo García, estas las, o sea, como bajo estas hipótesis, o sea, si tenemos un marco global y constantes que satisfacen esto, entonces va a pasar que la variedad es un grupo de Lie, y eso es básicamente lo que se usa, ¿no? Entonces, para toda, bueno, para I, para toda I, J, entonces MG es isométrico, a un grupo de Lie con métrica lorentziana invariante por la izquierda y es única hasta isomorfismo, ¿no? Invariante por la izquierda, que es única hasta isomorfismo. Y entonces la forma, digamos, o sea, este lema es esencial para la prueba del teorema de arriba, en el sentido de que, o sea, la forma en la que el autor de ese artículo procede es: si no es simétrico, entonces grupo de Lie. Entonces supone que no es simétrico y prueba que es grupo de Lie, probando que en ese caso existe, o sea, existen tales constantes, ¿sí? Pero para eso, o sea, se vale de la siguiente, no sé. Entonces, bueno, ya dije hace rato como el tensor de curvatura, entonces aquí, entonces como idea de algo, porque no es una idea de la prueba, entonces el tensor de Ricci, el tensor de curvatura de Ricci, ρ se define de la siguiente manera. Entonces, esta cosa es un operador lineal, es un tensor. Esto es la suma sobre I de, aquí, bueno, esto significa la métrica en la variedad. Bueno, lo pondré que R, X, E, I, ¿sí? Y, E, I. Bueno, y aquí me falta un epsilon. Y entonces aquí EI nuevamente es una variable ortonormal. El epsilon I es otra vez la norma de los EI, que hace falta para tomar esto. Y si se dan cuenta, o sea, por como definí el tensor de curvatura, esto es la traza. Es la traza del tensor de curvatura. Eso es el tensor de curvatura de Ricci. O sea, da menos información de alguna manera porque es la traza. Pero resulta que en el caso en el que la variedad es tridimensional, el tensor de curvatura de Ricci determina al tensor de curvatura, porque determina las curvaturas seccionales, y las curvaturas seccionales siempre determinan el tensor. Entonces, se define esto es simétrico, y como es simétrico, tiene asociado un operador que es autoadjunto. Entonces, Q, entonces llamamos operador de Ricci al operador definido por o definido como entonces, como esto de aquí es simétrico, o sea, esto es simétrico, es decir, ρ de XY es lo mismo que ρ de Y de X, esto es un producto interior, ¿no? Si nos fijamos en cada punto, esto es un producto interior, no definido positivo, o sea, con signatura, pero no degenerado. Entonces, este operador Q es autoadjunto, porque es lo mismo que esto, ¿no? Es lo mismo que G de X, Q de Y, ¿sí? Esto es autoadjunto. Y lo que sabemos en el caso de productos interiores definidos positivos es que un operador autoadjunto siempre es diagonalizable.
¿no? Por una matriz, por una base ortonormal, ¿no? Eso lo sabemos de álgebra lineal. Y lo que pasa cuando, como mi métrica tiene signatura, lo que pasa es que no es diagonalizable, pero corresponde a otras formas normales, que se les llaman formas de serie. Ajá. Y entonces eso es como lo que se necesita más o menos para proceder. Entonces hay 4 tipos posibles de serie para esas cosas. Entonces, como Q, bueno, Q no es necesariamente diagonalizable, pero como Q es autopunto, entonces existen, bueno, ya voy a trabajar en el caso tridimensional, E2, E3, marco pseudo ortonormal, pseudo ortonormal, no sé qué, tal que, pues el Q tiene alguna de las 4 formas, ¿no? O sea, es decir, Q escrito en la base esta toma alguna de las siguientes formas. ¿Tiene alguna de las siguientes formas? Y entonces es como, bueno, según eso dice Ronel, un ejercicio de álgebra lineal avanzada. Sí, no está tan trivial. Okay. Y que son las siguientes, ¿no? Entonces les llaman tipo segre. Y hay 4. Entonces, estas son las notaciones, ahorita explico qué significa. Entonces, esto lo que significa es que el Q va a ser diagonalizable y estos dos van a ser de tipo espacio, es decir, la norma va a ser positiva, va a ser de tipo tiempo, es decir, la norma va a ser negativa. Los de eigenvectores asociados a la forma, o sea, los que hacen que se diagonalice, van a ser de tipo espacio y de tipo tiempo. 2 de tipo espacio, 2 de tipo tiempo. Y entonces, bueno, espacio, tiempo. O sea, positivo o negativo. Y pues la matriz sería algo así. Luego está el tipo segre 2, 1. Entonces, en puede ser que, o sea, en lo que quiere decir es, esta no es diagonalizable, tiene un valor propio de multiplicidad 2, un valor propio de multiplicidad 1, pero el valor propio de multiplicidad 2 tiene eje en espacio asociado a uno dimensional, no diagonalizable, ¿no? Y la forma en la que se ve es así. DC, luego está el tipo 1Z, Z barra, que creo que es sugerente, que es, tengo uno real y 2 conjugados. Y la forma en la que esta se ve es A00, los puse al revés. Sí, esta es la 2, 1, entonces sería AB00, 0, menos 1, 0, aquí es 1 y B más 2 de epsilon, donde epsilon es más o menos 1. Y ahora sí, o sea, la que es con valores propios complejos es así, es A00, 0, 0, BC menos BB, ¿no? Y aquí se ve que aparece la parte compleja. Y entonces el tipo 3, ¿mándame? Sí, perdónenme, sí, y entonces el tipo 3 lo que dice es un solo eigenvalor de multiplicidad 3, no diagonalizable porque la dimensión del eje de espacio es 1. Entonces la forma en la que esta cosa se ve es algo así, que es B, A menos A, B, 0, A, 0. Y bueno, todo solo para decir que, o sea, la forma en la que se procede a probar aquello es, bueno, considero o sea, yo quiero probar que existen constantes que hacen esto, ¿no? O sea, un marco pseudo-ortonormal y constantes que hacen esto, ¿no? O sea, la forma de proceder es, supongo que la variedad es homogénea no simétrica, voy a probar que existen constantes. Y
Lo que nos ayuda a probar la existencia de esas constantes, o bueno, lo que le ayudó a ese señor fue considerar los tipos de segre del operador de Ricci. Ajá. Y entonces, digamos, o sea, como de los casos sencillos, porque de verdad se divide demasiado, cada caso de estos, o sea, se divide en muchos casos, y pues, o sea, quiero ver como el ejemplo de este utilizable, el primero. Ajá. Y es este. Ya casi 40 minutos, ¿eh? No se lo doy por aquí. Entonces, pues va a ser el tipo segre 1, 1, 1, ¿no? El diagonalizado. Y, digamos, por ejemplo, cuando A es igual a, bueno, para esto, ¿qué es lo que pasa? O sea, hay hechos que ocurren que es que, como esta variedad es homogénea, este tipo de segre ocurre en un punto de la variedad, pero al ser homogénea, o sea, se preserva el tensor de curvatura y ocurre en todos los puntos, ¿no? Ocurre en todos los puntos y además con valores propios constantes, ¿sí? Y entonces, lo que ocurre también es que ρ, nabla ρ, donde ρ es tensor de curvatura de Ricci, en este caso no va a necesitar la segunda derivada, pero sí la primera. La segunda derivada de ρ tiene componentes constantes. Y la expresión que voy a necesitar para este ejemplo que quiero decirles es esta, que no, obviamente no me acuerdo, que es esto. Ajá. O sea, que tengan componentes constantes es que para cualquier IJK esto es constante. Ajá. Entonces esto es epsilon j, BIJT, aquí es rho TK, más epsilon K, BIKT, rho TJ. Entonces, esta es la expresión para la derivada del tensor de Ricci. Y la de la segunda derivada está más clara, pero no la voy a necesitar. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos eso, bueno, para esto, pues vamos a considerar el primer caso, ¿no? Bueno, en general, si estamos considerando esto, tenemos esta matriz y los elementos que aparecen aquí no son otra cosa que esto es ρ de E1, E1, etc., ¿no? Ρ de E1, E2, ρ de E1, E3. Y aquí esto es menos ρ de E3, E3, por la asignatura que aparece en el E3, ¿sí? O sea, el E3 tiene una asignatura, entonces aquí esto no es ρ de E3 de 3, sino menos ρ de E3 de 3, y por eso esta matriz obedece a lo siguiente. O sea, las entradas de esa matriz son ρ y j, es epsilon i, que es este signo de aquí, delta i j, qi, donde qi pues es q1 es igual a a, q2 es igual a b y q3 es igual a c, ¿sí? Entonces, pues lo que pasa es que, bueno, ya estamos considerando este caso, ¿no? Y queremos probar que existen b y jk constantes. Y pues lo primero que estamos suponiendo es que no es simétrico. Entonces, si consideramos a igual a b igual a c, lo que pasa es que, pues aquí todos estos coinciden, ¿no? Y cuando hacemos la sustitución aquí en esta fórmula, lo que va a pasar es que aquí las b y k, bueno, aquí paréntesis, las b y jk satisfacen las siguientes simetrías. El b y jk es b y kj, perdón, menos b y kj, y además el b y jj, o sea, si repetimos los dos índices del final, esto es 0 por esta antisimetría de aquí, ¿no? O sea, b y jk es lo mismo que menos b y kj, entonces b y jj es 0. Y utilizando estas relaciones, resulta que si consideramos los tres qi iguales, esto, nabla i va rho jk, va a ser igual a 0 para toda i jk, que es la definición que tenía antes de ser localmente simétrico. Como esto pasa, entonces en este caso, a igual a b igual a c, esto es 0, y m es simétrica, ¿no? Y m es simétrica. Como es simétrica, entonces ya va. O sea, el hecho de que sea simétrica no significa que no sea grupo de Lie. Ajá.
Entonces, como es simétrica, ya no la considero, al final la voy a considerar para ver si es grupo o qué, no sé qué pasa con ella. Y entonces, el otro caso es si A distinto de B distinto de C, lo que ocurre es que pues vamos a tener que, o sea, esta expresión de aquí, bueno, ya voy a borrar estos tipos de Segre, bueno, solamente, mejor voy a borrar esto, porque eso, o sea, voy a recurrir a él en cierto momento. Entonces, en ese otro caso, lo que ocurre es lo siguiente, con esta expresión, que es la siguiente. Sí, en ese caso lo que ocurre es, bueno, tenemos, considerando ese caso, o sea, el 1, 1, 1, la expresión para la derivada del tensor de Ricci es nabla-i rho jk, va a ser la siguiente, menos epsilon j, epsilon k, uj menos qk, bijk. Pero como estos eran constantes, estos, por ser la variedad homogénea, son los valores propios del tipo de Segre, son constantes. Esto es constante, forzosamente los B y JK tienen que ser constantes, ¿no? Para J distinto de K, porque si esto fuera 0 no podemos saber, ¿no? Entonces, para J distinto de K, y como estoy considerando el caso en el que todos los valores propios son distintos de 0, son distintos entre sí, perdón, entonces, esto implica que, en ese caso, entonces, B y JK es constante para y distinto de J distinto de K. ¿Sí? Pero como ya hemos visto que si se repite el índice, o sea, si J es igual a K, eso es 0 por antisimetría, entonces todos son constantes, ¿no? Y también B y J es igual a 0. Entonces, o sea, si ven aquí como le ves, ok, este el teorema que dice tu variedad homogénea lorentziana es simplemente conexa completa, o es simétrica o es grupo de Lie. La forma de proceder es, bueno, usando el lema, pero dices, bueno, supongamos que no es simétrico. Y sé que el operador de Ricci tiene estos tipos. Entonces, empiezo con el primer caso. Considero las posibilidades para los valores propios. Entonces, primer caso, ¿no? A igual a B igual a C. Pues resulta que todas las derivadas de Ricci es 0. Entonces la variedad tiene curvatura, o sea, la variedad es localmente simétrica y por la proposición que enuncié antes, bueno, el lema que enuncié en algún momento, es simétrica. Ya lo olvido, ¿no? Puede ser que sea grupo de Lie, puede ser que no, pero ya no la analizo en este momento. Entonces ahora considero el caso A distinto de B distinto de C. En ese caso, el tensor, la derivada del tensor de curvatura de Ricci es esto, y como esto es constante, y esto es constante, forzosamente las B y JK son constantes para J distinto de K, pero esto era 0 además, entonces todo es constante. Entonces, en este caso, del operador de Ricci es un grupo, ¿sí? Y bueno, entonces en algún momento al final voy a mostrar como la tabla de cuáles son los posibles grupos asociados a estos tipos de Ricci y los espacios simétricos, pero digamos, esta es más o menos como la forma de proceder. O sea, y entonces ese es como, digamos, el teorema importante. Y además, o sea, ya una vez que tienes este teorema, hay resultados que clasifican los grupos de Lie lorentzianos y que clasifican los espacios simétricos. O sea, es una clasificación completa, ¿no? Que es, o sea, y que no es, o sea, no es tan horrible como se esperaba. Bueno, aquí, ¿se cuenta? Entonces, bueno, ya. Supongamos que el teorema es cierto, bueno, ya más o menos dije cuál es la idea. Y, entonces, bueno, por un lado, bueno, igual la mitad aparece allá. Entonces, así, como ya rápido, para terminar. Entonces, simétricas, ¿no? O simétricos. Simétricos con todas esas hipótesis, o sea, simplemente conexos. 5 minutos. Ok, perfecto. Entonces, las simétricas, con esas hipótesis, mi simétrica va a ser, entonces, son isomorfas, o isométricas, perdón, isométricas A, son
los siguientes casos, ¿no? M0 cruz M1, M0 semi-euclidiana y M1 es simétrica, simplemente conexa, indescomponible. O sea que no se puede escribir como producto, como subproductos, ¿no? Entonces, aquí solo, o sea, hay pocos casos. Y, bueno, o sea, aquí hay pocos casos, ¿no? Aquí solamente tenemos como los siguientes casos que son R cruz S1, 2, que es el caso del de Sitter dos-dimensional. Está el caso R cruz H1, 2, está el caso S2 cruz R, donde R tiene la métrica el menos del valor absoluto, o las pseudométricas. Y aquí H2 cruz R, el mismo caso, estos son riemannianos, métrica definida positiva, con menos, estos son lorentzianos, entonces son isométricos a esto, o, bueno, aquí se ven, o sea, esto no es simplemente conexo. Bueno, ¿cuál es el que no es simplemente? Este no es simplemente conexo. Y, o sea, lo que se refiere con esto es a los cubrientes, ¿no? Al cubriente universal. ¿Es S2? No, S1, 2. Sí. Y las otras posibilidades pues son S1, 3, que ya escribí allá, ¿no? H1, 3, que también escribí allá. Y finalmente R3 con la siguiente métrica, G lambda, ¿no? G lambda, donde G lambda está así. G lambda en STX, en las coordenadas de STX, es 2ds ddt más lambda x cuadrada dds cuadrada más ddx cuadrada. Bueno, esto es lo que se tiene en el caso 3-dimensional para los simétricos. El resultado de la explicación es un resultado para n dimensiones, ¿no? O sea, claro que aquí incrementan los factores que aparecen aquí y aparecen otras variedades de los casos no simplemente conexos, que son cocientes por grupos discretos. Ajá, entonces esas son las simétricas. Y ¿aún puedo poner eso? O ya no. O sea, estas son las simétricas y los grupos de Lie. Bueno, hay una clasificación para los grupos de Lie que, o sea, simplemente es, digamos, ya está esto, y lo único que se tiene que considerar, bueno, si lo puedes decir rápido, que es, defines un operador así, L del álgebra de Lie en el álgebra de Lie, que sería U, B, donde este es el cociente. Resulta que hay dos posibilidades para este L, y entonces hay dos tipos de grupos, ¿no? G unimodular y no unimodular. Entonces, este operador está bien definido en no sé qué, y el grupo es unimodular si solamente si ese L es autoadjunto, ¿no? Porque el grupo es unimodular si solamente si la traza de la adjunta es 0, ¿sí? Y entonces, una vez que ya tienes este L, o sea, que tienes escrito este L, tiene una forma posible unimodular, 4 formas posibles unimodulares, porque como es autoadjunto en un espacio lorentziano, obedece los mismos tipos de Segre que dije antes. Entonces tiene 4 posibilidades, ya conoces el álgebra de Lie, entonces ya conoces el grupo. Y hay distintas posibilidades para la métrica, dependiendo de unos parámetros que aparecen ahí. Y el caso no unimodular, en realidad se basa en el caso unimodular, y resulta que los no unimodulares son productos semidirectos, como cosas así, de R2, producto semidirecto, aquí cierta matriz, y aquí R, ¿no? Y entonces va a pasar que los grupos no unimodulares solamente dependen del determinante y de la traza de la matriz, ¿no? Entonces aquí los no unimodulares básicamente son estos productos semidirectos, pero hay una infinidad que son no isométricos. Los unimodulares están en función del tipo de serie que les corresponde. Y, o sea, haciendo análisis de las curvaturas y todo esto, o sea, puedes determinar qué cosas son. O sea, si posiblemente, o sea, son el anti de Sitter, el de Sitter no sé qué. Y bueno, ya para terminar, solo quiero decir que, pues,
hay como, o sea, no es que no hay contenciones entre los simétricos y los grupos de Lie. Y, por ejemplo, hay una obstrucción así, como digamos topológica tal vez, que es que un grupo de Lie tiene primer grupo fundamental abeliano y segundo grupo de Lie, segundo grupo fundamental trivial, ¿no? Entonces aquí habrá cosas que no tengan el segundo grupo de Lie trivial, y que también no todos los grupos de Lie son simétricos. Y bueno, eso ya es como más talachudo, porque en realidad tienes que como considerar los tensores de curvatura y ver si son paralelos o no, por lo que mencionaba antes. Y bueno, pues ya sería todo de mi parte. Y gracias. No sé, ¿preguntas? ¿Preguntas? Yo sí. ¿Podrías dar un ejemplo de algo que sea localmente simétrico pero no simétrico? Localmente simétrico pero no simétrico. Ajá. Localmente simétrico pero no simétrico. Pues algo que no sea completo. Por ejemplo. Ajá. Sí, o sea, por ejemplo, lo que podrías tomar sería, digamos, bueno, así. O sea, cualquier cosa que no sea completa. O sea, como el que puse allá, digamos que fuera, o sea, por la observación que hice, R3 y con la métrica lorentziana, o sea, Minkowski, y que le quites un punto, ¿no? Deja de ser completo. Sí va a ser localmente simétrico, porque, o sea, en los abiertos, o sea, no hay ningún problema con la métrica es muy bien comportada, pero no va a ser simétrico, ¿no? O sea, todo simétrico es completo, y los localmente simétricos no necesariamente, porque cualquier abierto de un localmente simétrico es localmente simétrico. Entonces puedes tener todo tipo de abiertos con agujeros y todo que van a perder la completez. O sea, se supone que desde los 80s Gromov y los clasificaron las variedades riemannianas simplemente con excesos de curvatura escalar positiva. De curvatura escalar positiva. ¿En dimensión qué? Pues no tal vez depende de la memoria, pero digamos que mi impresión es algo. La riemanniana. ¿Hay algo así? ¿Cualquier riemanniana? Pues de dimensión suficiente. Digamos, no, o sea, ahí sí hay. 5. Pues es que sí hay, pero no una, no, o sea, no cualquier riemanniana. Sino, por ejemplo, sí hay como una clasificación de cualquier simétrica. O sea, cualquier simétrica y bueno, con condiciones pues que sea simplemente con eso. O sea, cualquier simétrica sabes cómo es. Cualquier No, pero ahí, o sea, yo no dije homogéneo, hay cosas que homogéneo. O sea, sí, o sea, cualquier. Tú dices que existe una, pero ¿qué tipo de clasificación? ¿Qué pasó? Todavía. Okay. Bueno, pues está dado, o sea, ellos, o sea, básicamente es una clasificación por cobordice. Ok. Pero sí, o sea, porque sí hay distintos, o sea, por ejemplo hay uno de Seguí, ¿no? Un artículo de alguien que se llama Seguí, que es un francés, que es como tipo una clasificación tipo Thurston, digámoslo así, de cosas lorentzianas, que te dice, bueno, entonces, que al final de cuentas también son cosas homogéneas, que te dice, bueno, pues va a ser un cociente de tal geometría, donde tal geometría significa dar una estructura, como una G-estructura. O sea, es como un poco más general tal vez que esto. O sea, porque esto sí trabaja más como la métrica estal, no es una estructura, o sea, no habla de corrientes ni nada de esas cosas. Pero a lo mejor es un poco más apegado a lo que tú dices, o sea, esta cosa que dice Seguí, que es como si estás en un caso lorentziano, no compacto, entonces solamente hay 4 posibles geometrías. No te describe propiamente la topología, pero te dice, la métrica seguramente va a ser la métrica de SL2 o SLN o la métrica de Sol o la métrica de quién sabe. Pero sí, o sea, no sé si exista algo así, que cualquier lorentziana es de cierta forma. Sí. No, es que acá la idea es más bien como que si te das un tipo topológico, eso podrá admitir una métrica de curvatura escalar positiva y eso pregunta sobre eso. Ok. Sí, ya te entendí. O sea, algo más
Como más si hay una obstrucción topológica para que exista como cierta variedad. Exacto. Pues sí, sí se puede. O sea, porque como tienes, o sea, no sé si, o sea, si propiamente alguien ha pensado en, sí, seguro que ha pensado en eso. Tienes el álgebra de Lie. El álgebra de Lie te determina las curvaturas, ¿no? O sea, una vez que ya tienes el álgebra de Lie, ya puedes tener las curvaturas por la fórmula de Kosugi. O sea, porque aquí ya tienes dado el corchete. El corchete ya determina las curvaturas. Entonces, en el corchete aparecen unos parámetros, y jugando con los parámetros tú puedes saber qué tipo de curvatura tiene tu variedad. O sea, puedes saber si tiene curvatura seccional cero, si tiene curvatura escalar de cierto tipo. Incluso, o sea, eso que dices, creo que Milnor lo hace en el caso, no sé si n-dimensional o 3-dimensional para los riemannianos. O sea, juega con todas las curvaturas, calcula todas las curvaturas posibles escalares, todas las curvaturas seccionales, y entonces te dice, si en tal caso no pueden existir métricas planas, no pueden existir métricas de curvatura seccional negativa, etc. Sí, o sea, Milnor hace eso. Y esta persona creo que también tiene un artículo similar, en el que se mete a jugar con todas las curvaturas utilizando que ya conoce esto y te dice cuándo es posible. O sea, no tal vez desde un punto de vista topológico, sino concretamente trabajando con los coches. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué tan importante es que sea simplemente conexa? Que sea simplemente conexa. Pues no tanto en el sentido de que, por ejemplo, las simétricas, por ejemplo, o sea, no pide que sea, o sea, la clasificación de las simétricas no le importa si es simplemente conexa. O sea, al final lo simplemente conexo lo que te hace es que es como, digamos, a partir de esa variedad vas a poder sacar las otras que tengan la geometría parecida, porque ya van a ser como cocientes por grupos discretos. O sea, va a ser como cociente, vas a poner a actuar grupos discretos y entonces vas a obtener las otras posibles. O sea, yo aquí, por ejemplo, solamente puse estas que son, o sea, como digamos tal vez simplemente conexas, pero en realidad son cocientes por grupos que están totalmente determinados, ¿no? Eso lo hizo Cain igual, ¿no? O sea, ellos determinan cuáles son los grupos por los que tienen su cociente. Pues en ese sentido no es tan importante. O tal vez ahí tendré que agregar orientable y tal vez podría quitar simplemente conexa, no sé. Sí. O sea, no es así como demasiado. ¿Y algo en dimensiones menores o así mayores? ¿Resultados así? ¿En mayores? ¿Menores o menores, por ejemplo? Bueno, sí, creo que también hay una clasificación para las 4 dimensionales. Así, o sea, completa de los homogéneos. Sí, para los 4 dimensionales. También, o sea, sí, también es de la misma persona. Y usa las mismas ideas. Sí, o sea. Sí. Pero las simétricas, propiamente las simétricas, o sea, no es un trabajo de la clasificación, es un trabajo de otras personas. Esa clasificación es para cualquier dimensión. O sea, cualquier simétrica se sabe cómo es. Es una descripción algebraica en realidad, en términos de los objetos. Bueno, si hay más preguntas, podemos conversarlas por café. Entonces agradecemos de nuevo a Berenice